y queremos dar cuenta de la pregunta, porque es tan esencial y es tan importante ahora que efectivamente vemos la expresión de la pandemia en las zonas más castigadas. Esta es la pregunta instalada. ¿Cuál es la respuesta? Lo invitamos en casa y aquí en el panel. Veámosla. Y yo no trabajo, no tengo. De esto vivo, esta es mi plata. Este es mi sueldo que yo recibo para mis hijos. Porque si mi hijo me pide un yogur, hijo, espérate, a lo que levante la cuarentena yo salgo a trabajar. No es lo correcto. No me voy a morirme del coronavirus, pero me voy a morirme de hambre. Eso es la realidad de aquí de Puente Alto. Y la pregunta entonces, Hernán Larraín, es ¿cuán preparados estábamos para esta pandemia? No hablando de ventiladores, hablando de esta señora, cuando el socorro efectivo económico para que ella se quede en casa y se resguarde todavía no le ha llegado. Cosas que ella dice que son fundamentales y es una responsabilidad de todos, la vida de las personas, pero también la subsistencia, y son objetivos complementarios, no son excluyentes. Vida, exactamente, y capacidades de subsistencia económica y medios de vida, y por tanto es una responsabilidad que tenemos que tener todos en la discusión. No son excluyentes, son complementarios. Creo que ese es el primer punto. Lo segundo, creo que estábamos relativamente bien preparados para una pandemia que nadie esperó, comparados, por ejemplo, con Latinoamérica. Y en eso, un reconocimiento a muchos gobiernos en los últimos 30 años que generaron condiciones para que podamos responder en términos de políticas sanitarias, de políticas económicas, con los bonos, con la ley de protección al empleo. Existía un fondo. Ahora, ¿es eso suficiente? Por supuesto que no lo es. Y esta crisis, esta pandemia nos va a hacer vivir momentos muy duros. Sí, pero no está respondiendo a mi pregunta, porque resulta que los medios de vida o la asistencia económica no le ha llegado, con lo cual su vida, en rigor, estaría en estos momentos también vulnerada. Voy para allá. Es un hecho, Amaro, es un hecho de que vamos a vivir momentos muy difíciles. Chile en los últimos 30 años ha progresado mucho y si bien se ha reducido mucho la pobreza, hoy día va a volver con mucha fuerza y va a ser muy dura. ¿Y qué respuesta se le puede dar? Hay una serie de programas que se están echando a andar y anuncios que se han aprobado, pero hay un espacio, y me hago cargo del punto, de que todavía hay mucha gente que no le llega la ayuda. Y creo que hay una obligación de la autoridad, del gobierno, en ponerle un sentido de urgencia total para que el bono COVID efectivamente llegue, para que los créditos, las pymes puedan acceder y puedan subsistir en este periodo, para que este ingreso familiar de emergencia llegue cuanto antes a las familias. Entonces, sí, estoy contigo, aquí hay una urgencia y espero que esas herramientas que se han aprobado lleguen cuanto antes a la gente. Llevamos más de 2 meses, sí, absolutamente, pero solo quiero consignar el planteamiento de que llevamos 2 meses, un poco más, de una pandemia que era del todo previsible, porque teníamos además, gracias a Dios, la ventaja de nuestros referentes tanto en China como después también en Europa. Nicolás Eizaguirre. Efectivamente, aquí llegó 45 días después, eso es perfectamente evidente. Yo creo que hubo un error de diagnóstico inicial que es bueno que de una vez por todas lo asumamos. Lo dijo varias veces el conductor de esto, que el ministro Mañalich, de que esto era una cosa como un resfrío que iba a llegar a un porcentaje acotado de la población. Y se preparó bien, lo he dicho, en términos de la cosa curativa, ventiladores, UCI, etcétera. Pero resulta que la parte preventiva no estuvo bien y esto se escapó. Entonces, hagamos borrón y cuenta nueva. Incluso he dicho, le he dado una salida honorable. El gobierno no va a estar retrocediendo diciendo, no, en realidad 80 lucas en vez de 60 lucas, o probemos las 60 lucas. Pero evidentemente, como lo dice la señora Colero, con los 60 lucas no vamos a tener una cuarentena efectiva. Por tanto, las municipalidades a organizar cuadrillas de gente que haga rastreo y aislamiento. Un bono adicional para la gente que está en cuarentena para que se pueda quedar en la casa. ¿Por qué no podemos consensuar eso en vez de seguir discutiendo si lo que pasó acá o lo que pasó allá? ¿Pero hay plata para eso? Mire, Hay. a ver. Hay un fondo de 2.000 millones de dólares veo que es como una cuenta. el ministro Paréntesis, y también los alcaldes ya nos van a decir cuál es la explicación, porque la señora va a tocar y muchas personas van a tocar la puerta de la municipalidad. Tenemos que ir al ministro de Salud, Jaime Mañalich, vamos con eso. Por supuesto. Recogiendo las palabras de Nicolás Eizaguirre de que la pandemia se pelea del hospital y de la puerta del hospital hacia afuera, hacia adentro ya es en la fase, ¿verdad?, terminal. Hablemos acerca, ¿verdad?, de lo que está pasando en el Chile real y cuán presente se ha hecho el Estado a partir de esta declaración que recogimos de la señora Verónica. Y yo no trabajo, no tengo.
De esto vivo, esta es mi plata, este es mi sueldo que yo recibo para mis hijos. Porque si mi hijo me pide un yogur, hijo, espérate, a lo que levante la cuarentena yo salgo a trabajar. No es lo correcto. No me voy a morirme del coronavirus, pero me voy a morirme de hambre. Eso es la realidad de aquí, de Puente Alto. Ahí está la realidad de Puente Alto, la señora Verónica, y así como muchos poniéndole cara a este drama. Alcaldesa Claudia Pizarro, usted sí también, por su rol de alcaldesa, ha tenido contacto con muchas personas así. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo llega la ayuda en concreto? ¿Cómo se protege del coronavirus, pero también cómo se ayuda económicamente? Porque una cuarentena es imposible si no hay ayuda económica. Sí, quiero decir que el gobierno no nos da dinero ni recursos a los alcaldes y alcaldesas en este país para enfrentar una ayuda a los comerciantes. Realmente yo ahí pido que vean esta situación porque hay una resolución, la número 81 del Ministerio de Hacienda, que clasifica las actividades esenciales y las no. En este sentido, deja afuera muchos aspectos que tienen que ver con los comerciantes, con las botillerías, con los supermercados. ¿Por qué cerrar las botillerías y los supermercados siguen vendiendo alcohol en sus vitrinas? ¿Cuántas botillerías tiene en la comuna? Tuvo un tema también con eso usted, ¿no? Sí, tenemos una gran cantidad, sí, tenemos un tema, pero yo le pedí a los supermercados que dejaran de vender alcohol. Porque nosotros no podemos cerrar las botillerías mientras los supermercados mantienen sus vitrinas con alcohol. Ellos desestimaron la solicitud que le hizo presente esta alcaldesa y ellos funcionan hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, yo le he pedido también al alcalde de La Florida, con el cual tenemos un límite, también he conversado con el alcalde de La Granja, que miremos este tema, porque efectivamente yo he tenido conversaciones con el intendente, con la subsecretaria de Prevención del Delito y le he pedido que aborden este tema, porque ¿qué es esencial? Y en este sentido nosotros vemos la violencia intrafamiliar que sucede en nuestras poblaciones que van en aumento, pero tampoco le podemos cortar las manos al comerciante cuando no hay una ayuda a ese comerciante por parte del gobierno. Por lo tanto, nos dejan en tela de juicio y yo sé que la señora de Puente Alto, que se pone en la cola de la feria, tiene mucha razón, porque tiene que trabajar día a día, pero hoy día de verdad, yo creo que mientras no estén solucionados estos temas que son económicos, nos ponen en un grave discernimiento, porque hoy día va a haber que aguantar. Hoy día va a haber que aguantar por cuidar la vida. Bueno, quiero complementar lo que dice mi vecina, que tenemos la cámara al lado. Sí. Que efectivamente ya nota un punto que tenemos que tener un criterio común respecto al horario de funcionamiento. Como tal que Bahía Catalina a un lado tenga el mismo horario que Bahía Catalina al otro. Lo que le hemos dicho a los botilleros es que actúen con criterio y responsabilidad. Nosotros lo hemos restringido, pero deben ser, aprovechando el pronunciamiento de la Contraloría, este es un mensaje para los vecinos de la feria. Claramente tienen que ser las familias las que administran estas botillerías, de respetar celosamente el distanciamiento social, y si hay algún abuso en esto los vamos a tener que clausurar o cambiarle el horario de funcionamiento. No queremos llegar a ese límite. Y también llegar a otro dato, el caso de los coleros es súper fuerte en términos de imagen, pero también, aunque sea políticamente incorrecto, en las colas hay mucho abuso. Hay comerciantes muy agresivos que atentan contra los mismos feriantes y otros coleros. Hay verdaderas empresas de distribución que funcionan dentro de la ciudad de Santiago. Yo no me pierdo respecto a la señora que vende los cachureos para poder sobrevivir, que verdaderos camiones que llegan evadiendo impuestos, confort, detergentes, pasando por encima de la ley. Ojo con eso, yo no, de buenista no tengo Marcela, nada. Y solo dar un dato. Es que te tengo que pedir la palabra a ti, que estás como de conductor. Bueno, es que le quiero contar que el comercial Marcela se sentó en la silla y dijo que le había gustado mucho. Sí, está dando las palabras acá. Marcela, por favor, adelante. Hablando de las cámaras. No, era una broma con Adelante, Marcela. No, es que con el testimonio de la vecina y también con el de Puente Alto y con el debate que había antes, yo creo que aquí también hay que corregir un poco los aspectos del debate en general. Yo creo que no hay irresponsabilidad de la oposición en pedir más, como tampoco hay mezquindad del gobierno en decir que no se puede más en este momento, porque en la misma nota uno escuchaba que no reemplaza el trabajo ni el empleo ninguna de estas ayudas. Quiero poder trabajar.
Por lo tanto, todas las medidas que se tomen tienen que poder garantizar que pasada esta emergencia sanitaria existan los empleos para que la gente pueda volver a trabajar. Pero ojalá todo lo que hoy día estamos visibilizando no se nos olvide después, que es la precariedad de muchos empleos, porque cuando hemos hablado de la informalidad, obviamente que están menos protegidos que aquellos trabajadores más formales que les están llegando también otras ayudas del gobierno. Cuando ustedes, los dos alcaldes que hablan del hacinamiento en las viviendas, que ha quedado tan en evidencia en esta pandemia, bueno, ojalá tampoco se nos olvide como país cuando pase esta emergencia sanitaria. Entonces, yo creo que se están poniendo en relevancia problemas que a lo mejor los teníamos muy callados por otras prioridades más política o lo que sea, y que ojalá pasada esta emergencia sanitaria... Sí, pero Marcela, ofrezco, sí, pero perdonen. Acá está el animador por Rodolfo Carter, acá está el animador por alcalde. Hay un mensaje. No, esperen un poquito, alcalde. Lo que pasa es que quiero ofrecer... Orden, quiero ofrecer el contrapunto, porque efectivamente, en el caso de Verónica, y ahí la pregunta, Marcela, es... ¿Debiera estar ella en ese dilema? ¿Y cuál es la consecuencia sanitaria del dilema que actualmente está viviendo Verónica y tantas personas como ella frente, verdad, a o me muero de hambre o me muero por COVID-19? No. ¿Dónde está el Estado cuando estamos ya prácticamente al día 70 de la pandemia? Bueno, obvio que no, y por eso es una crisis. O sea, si no estuviera ella y muchas como ellas en esa encrucijada, no estaríamos en una crisis ni sanitaria ni económica. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que las medidas se tomen con responsabilidad y que las ayudas lleguen de la manera más eficiente posible, pero aquí no hay ni un gobierno mezquino que no quiera ir en mayor ayuda, ni tampoco creo que una oposición irresponsable que esté presionando mucho más en eso. Bueno, tomando lo que dice Marcela, que yo creo que está tratando de buscar un cierto consenso. A ver, aceptemos. Ya tendremos tiempo para ver las culpas. Aceptemos que esto se nos desbordó. Eso ya es evidente con la cifra del día de hoy. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Sí. En vez de pelear si unos son mezquinos, si los otros son botarates, lo que es evidente, aprobemos las 60 lucas, pero es demasiado evidente por lo que le pasa a la señora Colera, que la gente no va a poder vivir con eso. Y por tanto, si queremos tener cuarentena efectiva, vamos a tener que ya comenzar a conversar. Tanto el plan de shock que nos dice Rodolfo Carter, porque necesita un plan de shock. La gente no se puede seguir moviendo, porque el problema de la señora Colera, además de ella, es que al salir va a ser contagiada o contagiar. Entonces esto no se controla. Entonces necesitamos medidas más duras de cuarentena y confinamiento y tenemos que buscar medidas extras de apoyo a la familia. Un apoyo económico. Yo le pregunté y quedó pendiente. ¿Tenemos billetera para ese apoyo extra? Sí. Todos sabemos que el problema es que esto... digamos, se prolongue mucho tiempo, porque ahí, claro, llega un momento en que el chanchito termina, ¿cierto?, de no tener moneda. Pero de momento, para un apoyo adicional a las zonas cuarentenadas, sin duda que hay espacio fiscal. El fisco colocó bonos en Nueva York a 2,4% en dólares la semana pasada. Sí. Explique eso en palabras simples para que todos en pera y manzana, que si usted está con un apretón financiero en su casa... y usted va al banco, la reciben con los brazos abiertos y le prestan con una tasa de interés súper baja. Evidentemente que usted tiene, por tanto, la alternativa de no tener, cierto, que pasar hambre y poder postergar un poquitito la situación. Chile la tiene. Tiene esa posibilidad, hay que hacerlo con prudencia. Yo fui el rey de los amarretes, así que no voy a ahora venir a decir. Pero estamos, fuera de la caja, por favor. Esto es una cosa que ocurre una vez en 100 años. Una vez en 100 años. Por tanto, por ahorrar en exceso, podemos terminar en una situación desbordada. Estamos hablando del problema de coleras, como por ejemplo, ¿verdad?, la señora Verónica, pero también hay un problema que acusan las propias pymes. Los bancos no han estado entregando los créditos tal como se tenía contemplado. Y también aquí tengo una pregunta que me acaba de llegar de Juan Pablo Suet, consignando lo siguiente. El presidente de la Asociación de Bancos manifestó que en el mejor de los casos los bancos colocarán 300.000 créditos FOGAPE. Eso deja fuera, sin embargo, 700.000 MIPYMES, principalmente microemprendedores. ¿Cómo usar otras instancias públicas para llegar con microcréditos a quienes la banca no les va a otorgar estos créditos? Y ese es un tema también central de sustento. Para mí, la primera línea de defensa, porque nosotros tenemos que organizarnos. Primera línea de defensa, los hogares. Pero, y es muy importante lo que tú decías, para las MIPYMES pequeñas, hogar y MIPYME es lo mismo, porque es un dueño que vive de eso, hay gente que vive del comercio, del pequeño restaurante, etc. Entonces, partamos por lo que son condiciones de sobrevida.
Y después vamos agregando a que las empresas no quiebren, las que son relativamente más grandes, y después la reactivación. Son 3 fases distintas. Etapa 1, sobrevida. Ese es el problema ahora con confinamiento. Hogares y MIPYMES, que son la fuente de sustento. Sí, yo quisiera decir lo siguiente. Bueno, a ver. A los economistas, lo que corresponde a los economistas sin duda, y aquí sabemos que no hay una sola opinión, ¿verdad? Yo diría que el concepto fundamental para ir a atender ese clamor, ese dolor de esa señora que nos está diciendo que o se muere de COVID o se muere de hambre, que es una realidad que probablemente va a seguir expandiéndose por las razones obvias, ¿no? De una economía tremendamente contraída y que no tiene señales de solución ahora, en lo inmediato, o sea, tenemos para un rato. Evidentemente que las 65 o 60, 65 mil pesos no van a permitir que esa señora deje de salir a buscar el complemento, porque no alcanza, porque es real, si no alcanza. ¿Sabemos que es un esfuerzo? Sí, es un esfuerzo del gobierno y hay que saber reconocerlo, pero yo diría que el factor central, para mi gusto, tiene que estar en la solidaridad, porque este es un tema multifactorial. Acá no es solo un actor el que tiene que intervenir. Y aquí, por ejemplo, el raspacacho, si ustedes quieren, a las empresas, es decir, los que se acojan, por ejemplo, a la Ley de Protección al Empleo, sean realmente aquellos que no tienen otro camino. Y eso es lo que tiene que estar al centro, desde mi punto de vista, que los que pueden aportar, que los que pueden meterse la mano al bolsillo, ir en ayuda de sus trabajadores o de las personas que lo necesitan, que lo hagan. Los bancos probablemente no están haciendo un gran negocio, eso es lo que han dicho, con estos créditos ellos dicen no estamos haciendo un gran negocio, pero es que nadie está pidiendo que hagan un gran negocio, estamos pidiendo que también se metan la mano al bolsillo y que hagan ese esfuerzo, porque somos todos aquí los llamados, los que le pueden mantener el sueldo a su trabajadora de casa particular que está en una comuna en cuarentena total, por favor hagan ese esfuerzo. Los que pueden mantener el sueldo a su jardinero, personas que no tienen cómo salir de sus comunas en cuarentena porque nadie les va a dar un permiso, porque no son tareas esenciales, hagan ese esfuerzo. Yo creo que por ahí va un poco la idea y el llamado para que el caso de la señora que está desesperada, ¿no es cierto?, no se siga multiplicando. Claudio Rego. Yo quiero reaccionar a lo que dice la Mirna, porque estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que me acordaba cuando la escuchaba de este dicho que dice que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Esta es una pandemia con tantas dimensiones que no hay una medida que vaya a resolver los problemas. No es solamente el bono o el ingreso familiar de emergencia, no es solamente la ayuda a los municipios, es todo. De hecho, lo que estaba ocurriendo, que yo creí que nunca iba a volver a ver en mi vida, es lo que vimos el año 82, en medio de la crisis económica, que son las ollas comunes. Esa es una expresión, Mirna, de lo que tú señalabas. O sea, hoy día la gente está haciendo ollas comunes, algunas veces apoyadas por municipios. Yo lamento y quiero reiterarlo, que el gobierno regional de Santiago no le haya permitido a los municipios que con los recursos frescos que le están entregando, por ejemplo, compren alimentos, porque hay gente que no está pudiendo comer. Esto no es, como dice Nicolás, algo que se nos viene encima. Llegó. Alguien me comentaba ayer que en su casa, en San Miguel, pasa alguien distinto todos los días a pedir alimento y pedir ayuda. Entonces, yo creo que, primero, que se apruebe el proyecto hoy día en el Congreso. Segundo, que se implemente rápido y ojalá no con cola. Tercero, que se apoye a los municipios para que puedan entregar una ayuda, pero no por todo lo anterior renunciamos a la solidaridad. Yo lo dije en uno de los primeros programas y lo quiero reiterar hoy día. Hay gente que no le está pagando a sus nanas o asesoras del hogar simplemente porque no puede. No es solidaridad, es justicia. Bueno, eso es justicia, pero además te digo una cosa, hoy día, no, porque son gente que tiene contratos por día. Claro, pero y lo que uno esperaría es que esas personas de verdad contribuyeran a hacer menos gravosa lo que está ocurriendo hoy día. Y lo mismo con las empresas, y lo mismo con todos los actores que estamos involucrados. Entonces, no es solo un problema de cuarentenas más o cuarentenas menos, es que esta solidaridad y estas medidas se implementen rápido. Lo que pasa es que las cuarentenas, o sea, a ver, si es que no se logra el control de la enfermedad, el control de la pandemia, este problema nos va a perseguir durante meses y meses, y va a ser cada vez peor, porque efectivamente las empresas y los trabajadores no van a poder recuperar, en las empresas su función y los trabajadores no van a poder recuperar sus empleos. O sea, esto no se va a reactivar mientras tengamos este nivel de contagios. Entonces, ¿cómo logramos que esas cuarentenas efectivamente se respeten? Y que a uno le queda la sensación de que aquí hay un tema finalmente
Claro, no hay una sola bala, no hay una bala de plata ni un solo clavo que martillar. Pero hay un tema de billetera, de utilización de la plata, de cuándo se usa y en qué se usa. Es algo súper cierto, pero mientras no haya pan e ingresos en las casas, no va a haber cuarentena efectiva. Perdón, y además muchos de los que no cumplen las cuarentenas son personas de muchos recursos. O sea, también vincular el incumplimiento de cuarentena solo a la gente que está con problemas económicos, creo que no le hacemos justicia a gente que hoy día de verdad está muy necesitada, como lo estábamos viendo en la esquina. O sea, la cantidad de irresponsables de altos ingresos que no están cumpliendo las cuarentenas. Un minuto, alcaldesa, que Hernán me había pedido la palabra. Hernán, y va usted, alcaldesa. Gracias, conductor Carter. No, yo quiero hacerme cargo de un punto que está un poco sobre la mesa, porque estamos en lo urgente, pero hay un desafío que es importante y el gobierno lo ha levantado. Yo espero que los distintos sectores políticos lo podamos conversar. Tenemos que construir una hoja de ruta. Junto con la urgencia, necesitamos preocuparnos de lo que viene a continuación. Vamos a necesitar construir un acuerdo social transversal, una hoja de ruta que incluya una reactivación económica y que vaya a la vena del empleo, pero también va a estar ahí la reforma previsional. Tenemos que avanzar, por ejemplo, en materia de carabineros y seguridad pública, porque sabemos que es una institución débil, y yo espero que esta pandemia también genere las condiciones de que podamos conversar y dialogar con otra altura de miras, con otro nivel de responsabilidad, que salgamos de lo que muchos han visto de la política y que nos tenía la gente muy molesta, que es una política polarizada, de esquinas, sin capacidad de alcanzar acuerdos, y que esta situación excepcional nos permita realmente hacernos cargo de grandes desafíos. Hay que decirlo, la oposición ha colaborado. Los grandes proyectos han salido con una porción importante de la oposición. Hay un grupo ya, Frente Amplio, Partido Comunista, que no está para esto. Chao. Pero la gran mayoría de la oposición ha sido democrática, republicana, y yo espero que esta ventana de oportunidad que abre una epidemia muy potente nos permita alcanzar grandes acuerdos en los próximos años. Esta crisis va a impactar el crecimiento y por tanto la vida de muchos chilenos por mucho tiempo. Y yo espero que estemos a la altura de esas circunstancias y espero, Nicolás, Marcela, Claudio, que todos los alcaldes realmente tengamos la capacidad de dar la nota y no seguir en la pelea chica. Sí, el problema está en que, en voz de muchos ciudadanos, primero quiero que cuides de mi vida, después que cuides de mis ahorros. Porque mis ahorros no valen nada en función de que si no salvaguardas, ¿verdad?, mi bienestar. Y hay un sentido de urgencia en todo lo que estamos haciendo. No tiene caja fuerte. O sea, no, así es. Bueno, por tanto, hay que actuar. Yo creo que ha habido varias palabras, creo que ha sido muy buena la conversación y he visto que no hay mucha polarización entre los que pensamos los opositores y los que piensan los partidarios del gobierno. Y yo creo, tomaría las palabras del alcalde Carter. Yo creo que ahora necesitamos una política de shock. Esto no es continuidad, esto no es lo mismo que el día de ayer o antes de ayer. Sí. Esto se nos desbordó y por tanto la política de shock tiene que tener cuarentenas duras, una ayuda adicional a la gente que está cuarentenada, porque de lo contrario nos va a pasar lo de la señora Colera. Una organización de los municipios para aumentar el testeo, el rastreo y el confinamiento. Una operación de las policías para garantizar que la cuarentena se va a cumplir. O sea, estamos en otro estadio. Conozcámoslo. Como salvavidas económico, ¿qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? Quiero dejar planteada esta pregunta. Con sacar parte de los fondos de la AFP, retirar parte de esos fondos, ¿estarían de acuerdo o no? Eso es un distractor completo. Pero queremos hablar de eso porque es parte de lo que aparece en los medios y es parte de muchas opiniones de nuestro público. Se realizó en Perú anteriormente, pero ahora también permitieron sacar un monto para ayudar como una especie de salvadía económico. Lo vamos a conversar. Ustedes nos van a dar su opinión.